Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa especial, maravilloso, nuestro IBI Podcast de la Iglesia Independiente, Bíblica Independiente. ¿Cómo está, hermano Danilo, hoy? Bien, aquí estamos nuevamente, aquí en este lugar, para hablar algún temita que tengamos. Saludos a los hermana Solán, hermano Jacob, y Con la también a fe. los que están ahí en las cámaras. Dios les bendiga. Dios bendiga a los hermanos también que se conectan y cualquiera que quiera escuchar, pues. Mi hermano Jacob también está aquí. Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta aquí otra tarde más de conversación. Es igual, es entretenido todos los domingos poder conversar. Y cuando no estoy conversando, estoy grabando, igual escucho lo que conversan. Así que, no, yo siempre entretenido, me gusta esto de hablar y poder expresar mi opinión acerca de temas importantes que creo que tienen que hablarse en la iglesia. Y yo también lo veo un poco más por la parte de afuera de la iglesia, cómo se ve la iglesia en ciertos temas. Entonces es como una mirada desde afuera. Qué bueno. Sí, feliz, contento y no, contento sobre todo porque los están escuchando y les está gustando a la gente lo que estamos haciendo y eso nos mantiene alegres. Qué bueno, sí, es genial. Un incentivo para nosotros que puedan ustedes recibir estos mensajes, estas palabras, porque todos lo hacemos con el mejor deseo, el mejor anhelo de que ustedes puedan comprender y juntos podamos entender las cosas y maravillas de nuestro Señor. Bueno, vamos a la intro y vamos de lleno a lo que vinimos. La intro. IBI Podcast. Ya, volvemos. Qué bonita intro. Me encanta la intro de IBI Podcast. Es una... La corta. Sí, pero es muy explícita, muy buena. Me encanta. Siempre que la veo, me gusta cómo fue creada. ¿Usted la hizo, cierto, hermano? Sí, ahí gasté unos 5 segundos en hacerla, pero fueron mis 5 segundos mejor invertidos del mundo. Yo creo que son 5 segundos, pero cuando instalamos todo el tema para hacer el programa, nos demoramos más o menos como una hora, No, más o menos. Yo creo que más para hacer las luces, las fotos, o sea, los videos y grabar. Unas 2 horas y media, y aparte arreglar siempre de sitios diferentes porque no tenemos un sitio específico. Pero parece que yo creo que se ve bien. Yo creo que aquí Bueno, aquí vamos a pedir opinión a los teleauditores ahí, nuestros amigos, que digan si les gustó, no les YouTube gustó. auditores. Eso, si les gustó o no. Mira, aquí está esto tan maravilloso. Espectacular que, bueno, ahí quedó de nuestro evento que tuvimos como iglesia. Y contentos también porque todo se ha dado maravillosamente para que se trabaja aquí de una manera ardua, pero para que todo salga hermoso y precioso. Amén. Bueno, a lo que vinimos, lo que nos trae, los que nos reúne siempre en el programa es hablar de enfocarnos en un tema y poder desglosarlo a través de la palabra, a la luz de la palabra, y junto a nuestro primo, nuestro hermano Jacob también, que él tiene una perspectiva un poquito más secular como lo ve el mundo, pero acá mi hermano Danilo también nos va a ir orientando porque es muy bonito cuando podemos compaginar las cosas y podemos llegar a un acuerdo en cuanto a lo que es la palabra de Dios y lo que nos aconseja cuando estamos viviendo distintas circunstancias. Tenemos un tema hoy día que pues, es muy importante. Bueno, se predicó a raíz de una palabra que se predicó hace una semana en nuestra iglesia, el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad en la vida del creyente. Yo quiero un poquito escuchar a mi hermano Danilo, que pues, puede presentarnos en esta hora referente al tema del afán y la ansiedad en el creyente y cómo lo podemos desglosar. Habíamos tomado la palabra del Señor en Mateo. Yo creo que una palabra muy conocida para el pueblo cristiano. Amén, sí. Bueno, por ejemplo, el hablar de afanes, como el afán sería como un esfuerzo más grande de lo que es, ¿no? Sí. Algo así, ¿o no? El afán. No, el afán es como yo lo veo, la verdad, no sé si es lo que dice la Real Academia de la Lengua Española,
Pero el afán es cuando Es uno como un está esfuerzo. demasiado metido en algo. Sí, pues, Está un esfuerzo con así muchas ganas grande. de hacer algo y no mira hacia nada más. Sí, pues, y Solamente la eso. ansiedad es como estar como ¿Y es lo mismo? Con ganas de que... con las ganas de ya que... de tenerlo. Sí, pues. Ya, o sea, yo tengo la ansiedad de comprarme un celular y lo quiero tener, ya lo quiero tener aquí, lo Sí, quiero po. que esté conmigo y hacerlo Eso rápido. es estar ansioso. Y pensarlo hoy día y tenerlo al minuto. Y el afán es esforzarse más de lo que, de lo que Sí, puedes hacer, claro, po. claro, Trabajar claro, demasiado claro. sin mirar a nada, Mm. sin mirar para el lado. O sea, pasaba mucho en la iglesia de que habían hermanos que se afanaban en las cosas de Dios y está bien, pero se olvidaban de su familia. Sí. Se pasaban, no sé, todo el día libre que tenían. Sí, pues lo pasaban en hacían la un iglesia, esfuerzo muy claro, radical. y la familia Sí, la pues dejaban de lado. yo algunas veces critiqué el sentido de que la iglesia muchas veces los que van por delante le dan una exigencia A los creyentes. los hermanos, como una exigencia como que cada uno estuviera en el ministerio, po, como que cada uno fuera un pastor o cada uno fuera esto. Entonces era como que tenéis que estar aquí, tenéis que llegar temprano, tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro, y a las finales provocaban en ti esa ansiedad de que tengo que estar, Presión. no puedo no fallar, y muchas veces usaban el método ese de que si tú no estás, poco menos Eras perdido. te pierdes o Dios se enoja, po. Era algún Entonces, tipo de manipulación. sí, pues entonces esa manipulación va provocándote en ti afán y ansiedad, po. No estás ahí tranquilo, no eres libre. No eres libre en Cristo. Sirviendo al Señor, pues sí. Sí, es verdad. Entonces nosotros podemos definir el afán y la ansiedad como un esfuerzo más allá de y estar como con un desespero que las cosas sucedan, Lo listo, que pasa ya, es que pues. igual ansiedad Como- también se puede definir, ahora se me viene a la cabeza, Mm, que igual he tenido muchos amigos que han sufrido ansiedad. mm, Y la ansiedad es como cuando te dicen, hermano, mañana tiene que llegar a las 7. Y ya apenas te dicen eso, tú estás pensando, mañana me voy a quedar dormido, mañana no voy a despertar, Sí, pues, eso te va a tener tranquilo, va a pasar algo, no sé, no voy a poder llegar, va a chocar la micro. Entonces- y empecé a tener un montón de ideas en la cabeza mm. que no van a pasar, que Claro. no han pasado, pero en tu cabeza ya pasaron. Entonces eso te provoca mucha Ansiedad. Como seres humanos pensantes, entonces estamos siempre en ese, como calculando, como viendo qué vamos a hacer, cómo vamos. Claro. Es lo que dice la palabra de Dios, pues. Y siempre calculamos en las cosas Mateo. malas. Sí, Que nos va a salir todo ah, sí, mal. pues. Entonces, como el afán y la ansiedad serían como algo natural humano. Claro. Y como nosotros hablamos del ser humano caído, entonces el ser humano caído, esto es el afán y la ansiedad es lo que más puede tener y absorber, pues es como su gen que trata todos los días, pues. Todo lo ve con afán y todo lo ve con ansiedad, pues. Nacimos con eso. Sí, pues, podríamos decir eso porque igual el mundo a ti te presenta eso, pues te hace ser afanoso y te hace ser ansioso llegar porque algo. te está siempre exigiendo más de lo que tú puedes dar, pues. Sí, Sí. sobre todo porque Mm. el afán, bueno, científicamente el cerebro hace eso Mm, para protegerse en caso de que pase algo malo. mm, No es, por ejemplo, cuando ¿Se predispone una cosa así? se predispone al sufrimiento, para cuando vaya a sufrir no sea tan doloroso. mm. Porque el cerebro siempre lo que quiere es proteger al ente, que seríamos nosotros, mantenerlo vivo, y el sufrimiento le produce dolor y el dolor no es bueno. Y eso hace que el cerebro anticipe, cosa que Cuando te llegue el momento- cuando te pase tú digas, yo ya sabía. Ah, Y eso te provoca menos dolor, según entiende el cerebro. según la ciencia. Pero, claro, por colocar el cerebro te está dando medicamentos. ¿Te que al final está dando que te hacen mal. paracetamol? Es que te hacen mal, o sea, te pueden curar de alguna manera, pero te está sobremedicando. Y eso te provoca mucha ansiedad. Y la ansiedad también te provoca dolor. Y entonces ahí ya empieza todo un círculo vicioso, entre comillas. Y de ahí es como se puede explicar un poco el tema de por qué el ser humano es ansioso o tiende siempre a pensar las cosas malas en un principio. Se pone siempre en el peor plan. Fíjate, en cualquier plan que tú vayas a hacer, lo primero que piensas es lo que te puede salir mal.
Para tener una solución referente a eso. Claro, para tener una solución en caso de que, pero nunca se predispone a que todo le salga bien. ¿Te has fijado, no? Sí, pues, esto sería esto va a salir entonces... increíble, voy a disfrutarlo. Sería algo normal del ser humano, pues, porque, Claro. por ejemplo, lo podríamos... Muchas veces yo he escuchado que el afán y la ansiedad, por ejemplo, algunos han dicho que son espíritus y cosas así, Claro. pero Malos a la espíritus. verdad es algo que está en el ser humano. Pues, Sí, el es ser que- humano lo tiene en su gen Es y si intrínseco del la ser humano. naturaleza está en naturaleza pecaminosa, claramente su medida de afán y de ansiedad son mayores a la que puede tener un cristiano, un ser renovado. Claro, Entonces, a eso vamos. por ejemplo, aquí, si vamos al relato de Mateo, porque Mateo habla testigo ocular del Señor. Amén. Eso sí. ¿Cómo ¿verdad? se llama él? Bueno, aquí está hablando del Sermón del Monte. Está el Señor Jesús dando su enseñanza y claramente las enseñanzas del Señor son hacia A los hacia los creyentes. creyentes, los salvados. ¿Cómo se llama? Podríamos decir el afán del Señor. Porque el esfuerzo. Sí, El esfuerzo, porque él vino con un esfuerzo sobrenatural. claro. Su afán era que el Salvarnos. mundo conociera al Señor, a Dios. Po. Salvarnos del Sí, pecado. po, salvarnos del pecado era su afán. Entonces él, por ejemplo, comienza en el 5 hablando de los bienaventurados. Claro, de los bienaventurados en el capítulo. Entonces nosotros podíamos decir quiénes son estos personajes, quiénes son los bienaventurados. Y ahí, por ejemplo, describe a los bienaventurados como los pobres de espíritu, los describe como los que estaban llorando, los describe como los mansos, los que tenían hambre y sed de justicia, los describe como los misericordiosos. Eran personas, como dice el Jacob en la introducción, que se estaban como esforzando y animando por hacer cosas, porque todo marchara diferente. Y en ese momento estaban ellos como viviendo la tiranía de Roma, muchos no tenían voz ni voto, entonces Jesús viene y se dirige a aquellos bienaventurados, los que estaban pasando, es como algunos han dicho que es algo medio loco, que un pobre de espíritu sea feliz, pues. Bienaventurado también lo traducen como felicidad. Sí, pues Como bienaventurado felices. Entonces, o que uno esté llorando, que el que esté llorando va a ser una persona feliz. va a tener consolación. Entonces el Señor se dirige y empieza a darle enseñanza, a darle esperanza. Le dice, vosotros sois de la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Les viene a hablar sobre temas como el adulterio, la ira, los juramentos, Eso y la ley. el amor hacia los enemigos, la oración, las limosnas, el ayuno, tesoros en el cielo, lámparas del cuerpo y Dios y las riquezas. Esos son los títulos que salen. En el Sermón del Monte está Y hablando. después llega con el afán y la ansiedad. Entonces nosotros, si tomamos los versículos bíblicos, dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es, y hace una pregunta al Señor, dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces él, ya dando como término a la enseñanza que estaba haciendo, porque dice por tanto, es como estaba dando la enseñanza y después dice por tanto. La conclusión. La conclusión es que no se afanen por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de vivir. Sí. Pues le estaba, suponemos que... Estaba hablando como siempre en metáfora. Sí, pues se hablaba eso porque el pueblo estaba viviendo eso. Sí. Era un pueblo pobre. Pues, por ejemplo, muchas veces se habla de que eran pescadores y ellos pescaban un tanto y tenían que tributar el otro tanto. Entonces, de repente vendían los pescados sobrantes y no les alcanzaba ni siquiera para vivir. Pues. Es un poco igual, uno tiene que hacer los símil con lo que uno vive ahora. Sí, pues. Básicamente, claro, no somos pescadores ni tenemos que tributar al emperador, pero sí tenemos que tributar al Estado. Pagar impuestos. Trabajamos a veces trabajamos en cosas que no nos gustan. Muchas veces. Para poder pagar y al final trabajamos ¿para qué? Para tener un iPhone, para comprar una Sí, ropa que al final... O para mantenerlo. Sí, porque estaba hablando de ese tipo de afán. Porque De la vida y del comer, está hablando del beber.
Del vestir. y del vestir, po. Del vestir, del beber, Sí, básicamente po, en como cosas, preocupaciones. como las cosas más básicas del ser humano. Que uno siempre dice, yo teniendo comida y una casa donde vivir, soy feliz. Y en ese tiempo mucha gente, esa era como su meta vivir, teniendo comida en la casa, vistiéndose bien. No, y también en ese tiempo también veía habían personas como los reyes y los Claro. sacerdotes y todo eso, el lino fino, Sí. No, se vestían buena, con oro, una con buena oro túnica, completamente. oro, sí, po. Sí, entonces igual habían ricos y pobres. Sí, Entonces, sí. Siempre han habido. el afán y la ansiedad siempre se producen por eso, porque pones la mira, por ejemplo, en el versículo anteriores, Claro. habla de la lámpara del cuerpo y Claro. dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo el cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces el Señor les dice que es lo que nosotros estamos mirando. ¿A dónde O sea, está? que no ¿A dónde está nuestra mirada? mirada? Sí. Lo que Sí. pasa es que no, de cierta manera no depende de nuestro entorno, No. sino depende de cómo tú lo estás mirando. Sí, pues, ¿cómo Por estamos eso, nuestra mirada? por ejemplo, Es el consejo que está dando el sí, Señor sí. en esta palabra. eso dice, no, lo que está afuera no importa, lo que importa es cómo tú lo ves, lo que está adentro. ¿no? Sí. Y siempre en muchas parábolas dice lo mismo, como cuando dice lo que entra no contamina, sino lo que sale. Claro. Porque lo que está adentro, si es malo, va a salir puro malo. Solo cosas malas. Y siempre habla de eso. Entonces, con el afán y el afán y Ansiedad. La ansiedad. ansiedad. Te afanaste. Sí, pues, el Señor lo que está diciendo es que no es malo afanar, o sea, trabajar y comer y vestir, no es malo. Sí, pues, Lo pero que sí es no malo es sea- que solamente haga eso y te Sí, pues, solamente porque en eso. cuando pasamos al afán y a la ansiedad estamos lo- hablando del extremo. Y no lo disfruta. Sí, pues, Porque estamos hablando estás del tan extremo. ansioso en el trabajo, estás tan ansioso por comprarte eso, tan ansioso por tener eso, tan ansioso por tener que necesito, que no te das cuenta que la vida te está pasando al lado. Sí, pues. Y hay muchas más cosas importantes. No sé en qué parte de la Biblia, pero sí que en Mateo es, no sé qué capítulo. Él le dice que uno busque primero me encanta ese versículo, que El uno busque reino de primero el Dios. reino de Dios y lo demás, Y lo demás se da será por añadido. añadidura. Sí. Me gusta porque uno tiene que enfocarse en una meta. Para mí, uno tiene que enfocarse en una meta, que sería mi reino de Dios, sería la meta, y todo lo demás que sea dinero, ropa, gente, va a llegar, porque si uno está comprometido con una causa, que sería en el tema cristiano, comprometerse con la causa de compartir el evangelio, Ujú. de predicar el evangelio, y todo lo demás va a venir. Entonces, eso, para mí, por lo menos cuando yo leí ese versículo, yo quedé así como bien para adentro y muy pensativo, porque claro, cuando uno tiene una meta, cuando uno tiene un fin, todo lo demás va a llegar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente dicen, oye, sé que quiero hacer esto, y como de la nada empieza a llegar todo eso. Todo va a poder hacerlo. Lo que pasa es que uno le toma el sentido a la palabra de Dios, porque Cuando si no empieza a le- haber oportunidades en todos lados, dice, oye, mira cómo no me di cuenta, aquí tengo Sí, esto pues. para arreglar lo que necesitaba. Sí, porque ya si tu mirada está mala, tu ojo está malo y está malo en el sentido que estás Claro. mirando Ves todo malo, ves todo está negro. mirando la vida. Por ejemplo, el afán y la ansiedad que nosotros tenemos como seres humanos es por el sistema también que te presenta el mundo. Porque Claro. el mundo ya tiene su sistema, Sí. tiene su estilo de vida, tienes que Sus tener exigencias también. un tanto para Claro. sobrevivir, un tanto para el arrendar y Claro. cosas así. Oye, tienes que económicamente Entonces- estar bien, educacionalmente tienes Sí, que ir po. a la universidad, tienes que tener una carrera, Sí, esas po. cosas que ya, por ejemplo, el Simón, el sobrino de nosotros, tu hijo, ¿no? Tu hijo, pero él ya viene con esas exigencias, o sea, Sí, ya, po. ya están impuestas Viene en él, con aunque no las un- quiera. Ya tiene que terminar la enseñanza, Sí, tiene po. que tener un buen trabajo y tiene que terminar los estudios superiores, cosas que a nosotros nunca nos exigieron. O sea, Sí, nosotros teníamos que terminar cuarto, y cuando pasamos a la generación anterior, ellos tenían que terminar octavo, que sería, no sé, como primaria. Sí, po. Y nosotros tenemos que terminar secundaria, nuestra Sí, obligación. porque Y ya el que viene tiene que terminar estudios superiores. tú tienes que tratar de tener un estudio superior porque así vas a poder tener después un sueldo y vas a poder vivir tranquilamente. Po. Porque ya viene cargado, Sí, po. y el afán y lo que uno le puede provocar a él, diciendo, ya, tú tienes que ir a la universidad. Y si él no quiere, Mm. sí, entonces Sí, ya pues, lo estás cargando con Aquí, muchas cosas. por ejemplo, estas personas, los bienaventurados que llama el Señor,
que podríamos también decir que son nuevos creyentes. Por ejemplo, ellos venían con el sistema romano, se les estaba exigiendo y todo eso, entonces viene el Señor a darles como un poco de paz, tranquilidad. Les dice, entonces les dice, no se afanen por vuestra vida, lo que han de comer, de beber. Y después le hace una pregunta, les dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Entonces, por ejemplo, la hermana Solange contestaría ante esa pregunta, si es más la vida que el alimento o el cuerpo más que el vestido. No, pues no es más el vestido y no es más el alimento. Sí, pues la vida es más necesaria. La vida es más necesaria porque si tú tienes el cuerpo es mucho más que el vestido. Y no tienes vida, no te sirve de nada. Y si tenemos nuestro cuerpo, estamos enfermos, da lo mismo el vestido. Si no tenemos salud, aunque tengas los pantalones más caros, no te va a servir de nada. No te va a servir de nada. No los va a poder lucir, no va a poder Entonces él aquí, por ejemplo, da una enseñanza y dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces aquí Jesús está hablando del trabajo que estaba en ese tiempo. Claro. El trabajo en ese tiempo era sembrar, cegar, recoger los graneros, porque el pueblo israelita era de agricultor. Eran los trabajos que había en ese momento. Sí, pues era agricultor, entonces ellos les da el ejemplo de la ave, y la ave, claramente las aves del cielo no tienen un sistema como lo tenemos nosotros. No. Nosotros estamos bajo un sistema, el sistema mundanal que le decimos nosotros. Las aves del cielo no tienen un sistema. No. Dios les puso a disposición todas las cosas. El hombre también le hizo eso. Puso a disposición las cosas, y las malas administraciones han hecho de que nosotros ahora estemos oprimidos. Entonces el Señor les dice, miren las aves de los cielos, así como que, no sé, el que está afanoso y con ansiedad no tiene tiempo para detenerse y pensar en las aves del cielo, así como no sé, un afanoso o ansioso, pararse un rato y empezar a observar el reino animal, por ejemplo. Se va a dar cuenta de que ahí no hay afán, no, pues es un ciclo y no de hay vida. Ansiedad. Es un ciclo de vida. Entonces aquí el Señor les dice a los bienaventurados, porque habla a los bienaventurados, les dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? Entonces está hablando si el reino animal, los aves del cielo y todo eso, Dios les provee, ¿cuánto más ustedes? ¿Cuánto más valen ustedes? Entonces como que lo hace pararse en el camino y pensar. Tenemos el versículo 27, si lo lee nuestra hermana Solán, para que también participe. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Que este es un detalle muy, muy importante, porque ustedes conocen a Salomón, la historia. Sí. Salomón, ¿quién era? Era el rey que tuvo, el hijo de David. que adquirió sabiduría. Hizo muchas alianzas. Hizo mucha alianza, tenía mucha riqueza. Bueno, en el mundo secular se conoce como el gran sabio. O sea, el gran sabio. La sabiduría de Salomón es conocida como por todo. Y la referencia que hace Jesús aquí en este sermón dice que aquí dice que, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Con todo con todo lo que él tenía, con todo lo que pudo obtener, tierras, poder que pudo adquirir, los linos más finos, el Señor dice aquí, pero mira, no se viste mejor que las aves. ¿Por qué? El mismo Salomón, él siempre habló de eso, que él luchó por esto, por lo otro, y trajo los mejores tesoros, quiso tener la mejor sabiduría, pero al final se dio cuenta que todo era vanidad. A eso quiero llevar, que entonces, él también habló de la vanidad. Sí, él dijo que todo era vanidad y afán y ansiedad. Claro. Que luchó, pero pudo haber luchado en vano. Entonces, por ejemplo, aquí el Señor le dice,
Y por el vestido. Y por el vestido, ¿por ¿Y qué quién de nos afanáis? vosotros podrá añadir, podrá por mucho que se afane, añadir a la estatura un codo? Y después dice que por mucho que se afanó, dijo, No, y por el Salomón vestido. tenía tantos vestidos que ni siquiera se pudo vestir como uno de ellos. Sí, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno Sí, pues de ellos. lo que nosotros vemos ahí es que el hombre lucha por adquirir, por esto, por lo otro, pero a las finales, como decimos muchas veces, no mueven nada de los cielos. Son vanidades Son ilusorias. vanidades humanas, po. Ilusorias. Son cosas humanas, po. El vestido, que él, no sé, que él por más que tenga, por más dinero que tenga, porque por ejemplo, ahora si tú tienes dinero, si tú eres grande, por ejemplo, eres bien mirado. Claro. Y también dice la palabra del Señor que estaban haciendo, los hombres de la iglesia estaban menospreciando al que no tenía, porque cuando venía uno con anillo de oro le decían, siéntate en el aquí, mejor y le lugar. daban el mejor lugar. Po. Claro. Es el afán humano, pero el Señor dice que eso no vale nada. No vale nada. El hombre si se afana, si quiere riqueza, si quiere esto, no va a poder añadir nada, ni un centímetro, ni un codo a su estatura. No. Y tampoco Salomón claramente tuvo las mejores telas, las mejores cosas, pero nunca se vistió como unos lirios del campo, porque ¿quién vistió los lirios del campo? Fue el Señor. Sí, pues. ¿Y quién lo sigue vistiendo? Pero Salomón no tenía nada del Señor en ese momento. Cuando uno se afana por este mundo, quiere adquirir y ahí está su mirada, como decía el hermano, poner la mira en las cosas de los cielos. Sí, Todo será añadido. Buscar primero el reino de Dios. Y el que no está buscando el reino de Dios, ¿qué está buscando? ¿Cuál sería la contraparte de buscar el reino de Dios? Es que ahí está, yo creo que ahí está el tema, porque uno cuando no tiene, o sea, yo lo veo en el mundo secular, fuera de la iglesia, cuando la gente no tiene una meta, cuando la gente no tiene un propósito. Yo creo, de vida o de algo, se pierde en la droga, en el alcohol, o anda buscándola en cosas, en placeres fáciles. Y ahí es donde, no sé, se puede afanar en el trabajo, pero sin una meta, sin un propósito. Y ahí es donde uno cae en varios círculos viciosos. Por eso es súper importante tener una meta, tener un propósito. Y cuando uno entra al cristianismo, cuando uno cree en Dios y va a la iglesia y tiene esa conversión, lo más importante que Dios te da, bueno, aparte de la salvación, lo más importante que te entrega es un propósito de vida. Claro. Es algo que hacer, algo por qué luchar y algo a dónde llegar. O sea, te pone la meta. Sí, porque en el mundo tú puedes tener una meta, como dice, tú puedes tener una meta, un propósito, pero ese propósito al final del día, si lo vemos a la luz de la palabra, puede que sea una vanidad ilusoria que quizás a tu parecer podías tener muchas ganancias, pero cuando termina el día o cuando ya llega el tiempo y ya no pasa nada y ese propósito ya fue, no causa algo especial. No hay un gusto en eso. Cuando uno se afana, como dice bien la Biblia, cuando uno se afana por vestir, por cosas. Por eso lo más importante es siempre tener un propósito, pero no un propósito de cosas. No un propósito de comprarme un auto, no quiero estar con esa niña, no quiero probar esa bebida, no ese propósito. Si tú te afanas y trabajas para eso, cuando lo tengas, te vas a dar cuenta que no era tan increíble. No era tan fantástico, y cuando lo tengas ya no va a tener ningún propósito. El propósito al que Dios se refiere es algo mucho más grande. Claro. Es algo muy, muy, muy grande. Algo que en este momento tu mente terrenal no alcanza a concebir. Yo pienso eso. Sí, porque cuando lo tengamos, yo creo que no va a ser la misma reacción, porque yo creo que para nosotros los creyentes como tú decías delante, el afán, porque existen una buena manera de afanarse y una mala manera de afanarse, ¿cierto? Cuando tú dijiste que si yo me afano en buscar el reino de Dios y su justicia, yo ahí obtengo
Ganancia. Pero porque tengo un propósito que agrada a Dios, porque nosotros como creyentes, como dijo, buscar primeramente las cosas del cielo y después vienen añadiduras. Sí, hay cosas en las que uno cree que son mucho mejor afanarse. Y una cosa que pasaba con Pablo. Pablo, ustedes saben que fue uno de los más grandes predicadores que hubo en el antiguo tiempo. Sí conocemos a Pablo. Claro, Pablo para las personas que siempre se afanan en el Nuevo Testamento, no miran el Antiguo Testamento, es como el gran predicador, podríamos decirlo profeta, porque al final el apóstol de los gentiles. Entonces él también tenía ese afán, pero Dios siempre lo sacaba de sus afanes. Él, por ejemplo, cuando quería ir no sé a qué lado, él estaba deseoso y quería ir, Dios le mandaba una tormenta y lo mandaba para otro lado. Sí. Lo Entonces, que pasa, claro, que ahí tenía ansiedad por ir a otros lados. Ahí sí, yo creo que cuando uno se afana en lo que sea y pierde el norte, su alrededor, su mundo, y no sé, pues deja de lado a la gente, a la familia, siempre va a ser malo. Siempre acepto, porque Dios, cuando tú estás buscando el reino de Dios, es un cambio más personal. Y eso es lo que a mucha gente, por lo menos para mí, yo lo siento. Y hoy día cuando estábamos hablando acerca del bautismo en la tarde, tuvimos ahí un pequeño debate. Yo siempre siento que cuando uno acepta la iglesia, el cristianismo y a Jesús, cambia personalmente. Y entonces cuando tú quieres buscar el reino de Dios es porque estás trabajando para ti internamente, en tu cambio de forma de ser, en tu cambio de tu forma de tratar a los demás, de tu forma de hablar. Y eso se nota cuando alguien va a la iglesia y cambia completamente, y se nota que está buscando el reino de Dios ahí. Ahí, no en trabajar, porque lo hemos hablado. El que usted vaya a trabajar a la iglesia a martillar, eso no lo va a salvar. Así que no se afane tanto en eso. Ayude, sí, no sea flojo. Pero tampoco crea que por eso se va a salvar y no se afane. Afánese, si se va a afanar en algo, en cambiar usted mismo, en ser el mejor cristiano que puede ser, leer la Biblia, tratar de seguir como Jesús vivió, ser una buena persona con tu alrededor. Eso yo creo que es, si vamos a hablar de un afán bueno, creo que eso sería un afán bueno. En aprovechar el tiempo que estamos acá. Disfrutar en este momento que estamos nosotros aquí. Estamos conversando, grabando el podcast y también aprendiendo de la Biblia, pero es un buen momento. Y yo siento que eso es buscar el reino de Dios, pues disfrutar lo que Dios nos da. Dios nos dio este momento. ¿Qué opina usted, hermano? Referente a lo que ha dicho el hermano Jacob. Claramente, mira, si estaba el mundo secular en esos momentos y de repente se para el maestro y empieza a dar el sermón del monte y fue algo que salía de lo común. Claro. El mundo estaba viviendo sus afanes, sus ansiedades, vivía por el vestir, por todas esas cosas que está diciendo él, como lo vemos ahora. Y por ejemplo, siempre nuestro mayor deseo es que los seres humanos vayan a la palabra del Señor. Claro. Las personas que nos están mirando vayan a la palabra y se van a topar con estas palabras que te van a te van a detener, te van a dar una pausa en tu vida y te van a tratar de hacer pensar, porque aquí te está diciendo, mira, puede que tú estés ahora en estos momentos afanoso, viendo qué voy a vestir, qué es lo que voy a hacer para la Navidad, qué voy a hacer acá, viene el cumpleaños, viene lo otro y cosas así. Entonces aquí el Señor te está diciendo qué es lo más preciado para ti. ¿Será más preciado el alimento? Por ejemplo, ¿será más apreciado el alimento que la vida o el cuerpo más que el vestido? Y va ascendiendo la palabra del Señor porque después lo centra y le dice, mira, pónete a observar la ave de los cielos. ¿Quién hace eso? Bueno, estaba viendo una película y decía que el varón le gustaba ir a observar la ave.
y se había ido a tal lugar y a observar la ave y se cayó del barco y se lo comió un tiburón. Era como una película chistosa. Y Beetlejuice. Estaba haciendo promoción. Entonces él observaba la ave. Pues entonces aquí el Señor te está parando y te está diciendo, mira, observa la ave. No están preocupados por trabajar esto y lo otro y tienen de todo. Entonces después dice, hace las preguntas, ¿quién, por más que se afane, quién va a poder añadir a su estatura? Ni Salomón, que fue el que tenía las más riquezas más posibles, se pudo vestir como una flor del campo. Teniendo toda su Nadie, no, era su propio afán y ahí no estaba Dios en la vida del... tiene que estar Dios en tu vida. Y después viene el próximo versículo que vamos a ver, que ahí te deja más con la cabeza como, céntrate más, porque dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces aquí el Señor dice un buen punto, que dice que la hierba del campo hoy día es preciosa, pero mañana ya está seca y la están echando al horno. Entonces está diciendo, mira, está afanado, está ansioso, pero para un momento, como dice Jacob, para un momento te estáis afanando, te estáis y estáis perdiendo tu vida. Estáis perdiendo el compartir con los seres queridos. Quizás tienes hijos y tus hijos están creciendo y no lo has visto crecer, porque te afanaste, que tengo que tener esto, y estás perdiendo esos momentos con la familia. Entonces aquí Él les pone el equilibrio y es maravilloso escuchar a Jesús que viene y dice, claramente aquí dice que los gentiles hacen estas cosas. Claro. Entonces Él no estaba hablando al pueblo gentil, estaba hablando a los creyentes. Claramente su palabra iba hacia las personas gentiles que escuchaban, que eran los elegidos de Dios. Claro. Estos elegidos iban a escuchar la palabra y iban a acatarla y la iban a tomar por obra. Entonces eso debería hacer, ojalá el deseo del Señor es que todos procedan al arrepentimiento, todos procedan a la palabra. Claro. Ojalá tú puedas escuchar la palabra. Y dice, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. No hay que hacerse esas preguntas diariamente, porque aquí el Señor está diciendo, ¿qué sabes tú si mañana tienes vida o no tienes vida? Claro. Y dice, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero después dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Qué bonito es. Y ahí viene el versículo que le gusta al hermano Jacob y él lo va a leer. El 33. Era Mateo 33. Dice, 6:33. Mateo 6:33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Qué maravilloso. Y uno de repente... Se me ponen los pelos de punta. Y uno de repente como que igual... Bueno, como creyente, igual uno se afana. Yo sé que hay hermanos que tienen hijos y su afán es trabajar para darles de comer, para vestirlo, y algunos no se preocupan de ellos, pues se llegan a enfermar y siguen trabajando afanados porque piensan que de ellos depende, hablando a los creyentes. Pero uno no sabe, porque puede ser que como la hierba, nuestra vida es como la hierba del campo. Un día es y al otro día ya no es. Hoy en día tú puedes estar muy bien y al otro día ya no puedes estar. Entonces, ¿qué va a pasar con toda tu familia si tú no estás ahí? Claro. ¿Qué va a pasar con todo tu entorno si tú no estás ahí? Te quiero decir que tú no estás, tú te vas, pero hay uno que siempre va a cuidar de sus hijos y ese es Jesucristo. Y cuando uno
Cuando Jesucristo le dice aquí que no se afanen, que no pierdan la calma, porque es más esto, porque nosotros estamos viviendo en un tiempo, en un momento que estamos tan afanados, estamos tan preocupados, a veces tenemos tanta aflicción y pensamiento, como decía el hermano Jacob, que de repente nos ponemos en el peor plan, pero vivimos poniendo el peor plan. Y el Señor aquí nos está diciendo, para un poquito. Tómame un poco de atención, porque mira, todo lo que tú ves no depende de ti. Todo está bajo mi mano. Yo soy el soberano. Yo tengo el dominio sobre todas las cosas. Y eso es lo que a veces nosotros como creyentes perdemos la mirada y pensamos que nosotros podemos hacer todas las cosas posibles. Pero no. El creyente verdadero, el creyente, el Hijo de Dios, que escucha estas palabras, se detiene y él se pone a meditar, pues dice, claro, me pongo a pensar y digo, sí, la ave de los cielos, no trabajan, no hilan, no le son fieles a un jefe, no van a trabajar todos los días, no tienen horario de trabajo, pero el Señor hace que venga el alimento sobre ellas. Sí. Entonces, igual no estamos diciendo que no trabaje, hermano. No estamos diciendo que no trabaje. Como Platón ahí que se sentó y dijo, si soy salvo, Dios va a proveer. Eso no es, pues, lo que quiere decir aquí. No es la idea que tú te afanes. Sí, pues es poner tranquilidad a la vida. Yo siempre he dicho que desde que el Señor llegó a mi vida puso como un equilibrio en mi vida. Gloria a Dios. ¿Cómo se llama? El mundo dice hay que buscar la energía, el equilibrio, la espiritualidad y cosas así. Pero el que pone el equilibrio es la palabra del Señor y Dios. Porque la palabra te hace meditar y te hace centrarte en los caminos. Claro. Por ejemplo, ya después que dijo el Señor, mire la ave, no se afanen. Pueden que estén muy afanados ahora, pero ¿qué sabes tú si mañana vas a enfermar? Claro. ¿Qué sabes tú? Y claramente tenemos ese mal de que el sistema nos corrompe, este sistema nos corrompe y nos exige y que tenemos que tener esto, tenemos que pagar nuestros arriendos, los colegios de los niños, esto, lo otro y lo de acá. Pero muchas veces yo he visto mucho en el mundo secular que muchas veces ocupamos los dineros no para la comida, sino para otras cosas. Po. Entonces ahí de repente... Para los placeres. Sí, y ahí nos tendríamos que centrar y decir, chuta, ¿en qué estoy administrando? ¿Cómo estoy administrando las cosas? ¿En qué me estoy afanando? Volvemos luego nuevamente a eso. Y después de eso te produce ansiedad. Y después te produce ansiedad. Porque claramente de repente es por nuestras propias... Claro, nuestros propios afanes son los que nos producen somos nosotros mismos, como dijo Jacob al principio, somos nosotros mismos los que lo estamos provocando. Nos generamos todas estas aflicciones, preocupaciones. Y es fantástico, un poco volviendo a lo que estaban hablando hace un poquito del tema de que Dios te da la paz. A mí me fascina por ese lado el cristianismo. Es que lo que pasa es que ahí cuando tú llegas a comprender y te centras en porque lo que te pasó fue eso, que tú te centraste y esta palabra que es vida y encontraste ese espíritu, equilibrio que uno anda buscando, de repente un equilibrio. No sé si será por la edad, ya porque estoy llegando ya a los 40, pero siento ahora que necesito otras cosas. Quizás cuando era más joven era un poco como más de adrenalina, querer salir y estar, no sé, de fiesta en fiesta o salir. Constante movimiento. Claro, buscando como los placeres más hedonistas, que son placeres carnales y del beber, de andar de fiesta, de farra con la gente, claro. Disculpe, hedonista. Claro, dijo hedonista. Sí. ¿A qué se refiere eso? Son placeres así que son carnales, que son así, por ejemplo, vestirse. Es como hedonista. Preocupado de la belleza. Como fáciles, una cosa así como fáciles. Son cosas superficiales. Superficiales y fáciles. Son solo placeres superficiales. Tienen metas que. Es como dice, pasó el día y al otro día ya. Claro, son cosas, ahí quedó su afán. Sí. Aquí mismo dice, por ejemplo, basta cada día. Su propio afán. Dice, así que no afanéis, porque el día de mañana
por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Es decir, Entonces tú buscabas placeres, bueno, No, nosotros también, es que cuando somos y jóvenes, por ejemplo, cuando por somos jóvenes, sí. nosotros buscamos placeres como el amor, por ejemplo, el amor carnal. Uno busca el amor carnal o busca el sentirse feliz por medio de una botella de Sí, alcohol. sí, pues, es fumar lo que cigarros. Es lo que te te llena. muestra el sistema también. Son El cosas que te sistema llenan, gira pero que así, al pues. final te vacían. sí, pues. Y eso, y también Como dice ahí, pues, no te dan una profundidad. cada día trae tu propio de mal, pues. pensamiento, no tiene una profundidad por ejemplo, yo veo digo mucho por ejemplo, pero yo veo gente consumida Sí, porque se droga, ve esto, consumida la droga y no tienen un pensamiento profundo acerca de su vida. O sea, No tienen noción porque han perdido el rumbo Piensan y que es algo normal, pues. su único límite es ir a drogarse, conseguir dinero para ir a drogarse, conseguir dinero para ir a drogarse. Ese es su único límite mental. No van más allá, no se dan cuenta del mal que se están haciendo porque no van más profundo. Entonces, ser un poco como esos placeres hedonistas son placeres así que no tienen ni. Superficiales, pues. No te Aquí van a estaba dejar hablando, nada. pues, aquí el mismo señor en el último versículo, el Y 34. en cuanto a lo que yo quería decir, era de que andaba en eso y ahora de grande, y además adulto, siento que estoy buscando la otra parte, la parte como más profunda y filosófica de la vida, más espiritual. Por eso siento que cuando llegó ese versículo a mi vida, me tocó, porque seguramente lo habré escuchado muchas veces, como siempre vamos a la iglesia, yo siempre fuimos a la iglesia, y lo habré escuchado muchas veces, lo habré leído tal vez, pero ya de grande me tocó porque estaba yo ya en otro momento de mi vida. Y sentí que, claro, estaba más afanado, estaba más ansioso, tenía que trabajar, tenía que pagar el arriendo, tenía que pagar un montón de cosas, tenía que hacer esto, y de repente llega, Está ahí a colapsado. punto de colapsar y de repente llega este versículo y dice, tranquilo, tranquilízate, porque Párate un poquito. claro, porque Dios, Sí, pues, Dios te ¿qué puede estás ayudar. buscando? O sea, ¿Cuál es el fin de la afán que estáis estás con mucha llevando? carga encima Sí. de ti y yo te la puedo llevar. Sí, pues. Entonces, como que Es bonito eso. imagínate que alguien te diga, hey, tranquilo, todas tus cuentas te las voy a pagar yo. ¿Qué te hace sentir eso? ¿Te hace sentir Sí, pues ahí tú contigo? estabas afanado y estabas haciendo Claro. eso y de repente te pillaste y dijiste, y la palabra dijo más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás Y todas las será- cosas serán añadidas. Sí, bueno. Entonces tú dijiste, ¿qué estoy buscando? Sí, bueno, al final- ¿Cuál era el fin? Fue He fantástico buscado esa el, sensación he buscado el libertad. reino. Sí, pues. Es que te pasó lo que te pasó al hijo pródigo que dice que después él estaba ya comiendo la algarroba ya. Claro. Y de repente como que pensó y dijo, ¿qué estoy Estaba comiendo haciendo? con los cerdos. Sí, pues ¿qué estoy haciendo si en la casa de mi padre Hay de todo. hasta los jornaleros tienen mejor, Comen mejor. comen mejor y tienen mejor comida y yo que soy su hijo estoy aquí pereciendo de hambre? Sí. Después dice, iré a mi padre y le diré, perdóname. Volvió en sí. Y como volvió se en dice. sí, dice. Entonces eso es maravilloso cuando alguien vuelve en sí. Y aquí él está diciendo que lo que primeramente se busca es el reino de Dios y la justicia. Por la justicia, claramente en estos tiempos no vemos mucha justicia. No, Justicia significa hacer lo correcto. ser recto. Pero los gentiles no están haciendo lo correcto. No. Muchas veces no se ve que se hace lo correcto. Y aquí el Señor dice que si primeramente tú buscas el reino de Dios y haces lo correcto, el reino de Dios, por ejemplo, podríamos decir todo lo que conlleva a Dios. Po. Sí. No Yo sé, siempre lo he podríamos visto como decir algo más espiritual. el como amor, algo- por ejemplo, podemos decir los frutos del Del espíritu. Sí. Amor, el gozo, amor, paz, la paciencia, paciencia, la paz, benignidad, la misericordia, bondad. Y eso, bondad. Fe. ir regándolo Son siempre. son cosas que cambian el día. Por ejemplo, muchas veces dicen que saludar a una persona te cambia el día. Po. Claro. O Se lo actuar cambia, con un se acto lo- misericordioso con alguien cambia el día. Una O cosa con amor. mutua. Es que yo pienso O que ser el bondadoso. ciclo de Esas son ciclo. cosas espirituales que cada Claro. uno puede tener. Po. Y Claro. por ejemplo, el apóstol Pablo dice, recomienda, dice, andad en el espíritu y no satisfagáis la carne. Po. Y ahí explica cómo andan los que andan en el espíritu y ahí dice eso, po, que andan con misericordia, con bondad y cosas así. Entonces eso es lo que busca Dios, po. Entonces ya dice, hace justicia, hace lo que es correcto y busca el reino de Dios. Y
Y como decía, no sé, pues, si vamos a nombrar a algún teólogo, Calvino decía, es necesario que nosotros traigamos el reino de Dios a las personas. Claro. Que nosotros somos los agentes de hacer visible el reino de Dios a las personas. Y es lo que hablamos, bueno, tú no estabas con nosotros en ese podcast, estábamos con el Andrés, cuando hablábamos acerca de que los cristianos eran muy mal ejemplo del cristianismo. Sí, pues, mal ejemplo. De verdad, sí. Nos representamos, a veces nos representamos. Y aquí si te dice buscar primeramente, te está hablando de buscar. Si tú lo buscas, él dice que el que busca halla. Sí. Entonces, si lo hallamos, después lo tenemos que reflejar. Pues dice que aquí mismo dicen las enseñanzas, dice que había uno que encuentra el tesoro, la moneda perdida, y dice que cuando encuentra el tesoro va corriendo al pueblo y le dice, mira, lo encontré el tesoro. Soy rico y cosas así. Entonces, si tú buscas y encuentras, claramente después tienes que reflejar eso, el reino de Dios y la justicia. Y a eso te manda, porque después sigue con la enseñanza del Señor y pasa un tema del juzgar a los demás. Sí. Entonces, por ejemplo, ya tú eras un gentil, juzgaba a los demás, decía, ya, mira, que tiene esto, lo otro, y vives y muchas veces te afanas y tienes ansiedad porque miras la vida del otro. Sí. Que el otro progresa, que el otro... Los cristianos le pasa eso, que el pasto de allá es más verde que el mío. El pueblo gentil avanza y como el que es cristiano le cuesta avanzar. Y si tú te pones a mirar eso, que el pueblo gentil avanza más rápido que los cristianos, tú vas a decir, no, pues no es justo. Sí, pero mira, aquí lanzo una pregunta aquí al plato. Sí. Por ejemplo, si quizás al mundo cristiano le cueste más como obtener autos, cosas así será, pero la gente que está de manera secular consigue esas cosas mucho más rápido porque están afanados trabajando. Entonces, yo siempre, pregunto, ¿qué vale más la pena? ¿Afanarte y conseguir cosas rápido? ¿O con paciencia, con tranquilidad, con el corazón tranquilo, conseguir las cosas pero a mucho más tiempo? ¿Qué es mejor? Lo segundo. Lo segundo es lo mejor. ¿Qué sería mejor? Para nosotros como creyentes, para nosotros con paciencia. Sí, porque a la luz de la palabra él dice que no nos afanemos. Entonces, como creyentes, nosotros tenemos que ser pacientes. Sí, y si no somos pacientes, estamos negando la fe. Y ahí es donde muchos cristianos caen. Caemos. Caen en el error porque quieren las cosas al tiro. Dios se ponen a orar y dicen, Dios, necesito o quiero o por favor dame, y exigen casa, auto y mejor trabajo, dinero, todo esto, pero lo quiero ya, lo quiero ahora. Y eso es un error fatal. Lo que pasa es que lo que está entregando en este tiempo la iglesia igual, porque si tú te pones a pensar, tú ves a la iglesia, la grande iglesia que tú traes tu dinero y te daremos esto y el Señor te dará el doble, el triple. Entonces trabajan tu mente, trabajan con tus deseos, con tus anhelos, porque con el diezmo tienen esa frase. Tú pueden ocupar o manipulan la palabra. Porque tú estás afanoso, deseas eso, pero no te detiene, ellos no se detienen a hablarte de que mira, no te afanes porque yo tengo cuidado de ti, yo sé lo que tú necesitas, porque aquí también la palabra dice que yo sé lo que tú necesitas. Entonces tienes que estar tranquilo porque tú tienes necesidad, nosotros tenemos una necesidad como iglesia, tenemos una necesidad de crecer, de ir avanzando, de ir teniendo más cosas. Nos gustaría tener los mejores parlantes ahora. O el mejor espacio, las mejores cámaras, todo eso ya. Y la Biblia nos llama a ser pacientes. Incluso, mira, hemos sido, gracias al Señor, hemos empezado de a poquito y hemos tenido paciencia en lo que se puede. Y Dios ha ido abierto las puertas. Pero igual, como tú dices, que hay muchos cristianos que de repente ponen todos sus anhelos, porque a la verdad, ¿qué están enseñándole en la iglesia? ¿Qué ellos están buscando también? Por el conocimiento también. Si por ejemplo nosotros tomáramos esos puntos que igual son, no sé cómo llamarle, extremos, no sé. Son puntos que de repente la iglesia no toma. Por ejemplo, hay puntos que te pueden, ¿cómo se llama? Hacer enojar.
Por ejemplo, si nosotros habláramos de las finanzas o cómo tú debes administrar las cosas y cosas así, te harían enojar, po. Porque ¿Por qué se mete en de mi por vida? sí somos personas que vivimos en Sí, lo estos más afanes delicado. y vivimos en estas cosas, porque pues nosotros podríamos llegar a debatir y decir qué es lo necesario, qué es lo necesario para una persona para poder vivir en este mundo. Claro. Entonces, por ejemplo, aquí la Biblia te está hablando de la añadidura. Está diciendo que el alimento, el vestir y todas estas cosas son añadiduras. Sí, pues. Lo que vale más es la vida y el cuerpo. Es como si lo vemos en comida. Entonces ahora, ¿cómo nosotros regulamos eso y decimos ya, ¿qué es lo que necesito yo para vivir? Por ejemplo, no sé, si vamos al tema de qué tengo que desayunar, qué tengo que comer, qué tengo que cenar, nosotros también ahí podemos hacer un parámetro y decir, esto es lo que voy a comer, esto es lo que voy a hacer acá y acá. Sí. Y eso nos va a llevar a un sistema de ahorro, de gastar menos, de no afanarnos tanto. Sí. Y muchas veces a nosotros nos gusta eso. Bueno, una de las trabas que tenemos es que somos pobres. No somos ricos. Pero depende. Y de repente somos... Sí, Digo, en espíritu puede ser. Sí, pero hablo de lo monetario. Entonces, por ejemplo, de repente nosotros decimos, ¿qué es necesario para mí? Pero de repente nos queremos tomar un buen desayuno, la carnecita todos los días, el bistecito de ese que es caro y todo eso. Claro. Y después nosotros mismos nos sumergimos en una vida cara y Sí, porque costosa. muchas veces después hay pura mantequilla. Y después no llegamos a fin de mes y todo eso. Entonces, Vaya a pedirle fiado al negocio. esos son temas que, por eso el afán y la ansiedad son propios de cada uno, porque cada uno tiene que tener Y como decía Jaco, ese de uno mismo. equilibrio. Sí. Dios dice, Equilibrio. busca primero el reino de Dios y su justicia y todo te será añadido. Entonces, pongámoslo al extremo que una persona dice, ya, yo desde hoy día yo empiezo a buscar el reino, me afano en la palabra del Señor, empiezo a hacer lo que es correcto y todo eso, y de repente empiezo a descuidar un poco más otra área. Lo que pasa es que Entonces ahí está el equilibrio que tiene que tener. Cuando uno le pide algo a alguien, o sea, cuando la Biblia dice busca primero el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Para buscarlo primero tengo que saber qué es. Sí. Luego de saber qué es, tengo que saber cómo buscarlo. Porque yo no te puedo ir a decir, anda a buscar tal cosa que ni siquiera sabes qué es. Y no sabes dónde, ni cómo, qué tengo que hacer. O sea, y la Biblia siempre explica todo eso. Y para mí parecer, siempre en todo, Dios cuando habla de buscar algo, de trabajar en algo, siempre es buscar es dentro. Es dentro de la propia persona. Nunca ir afuera a buscar algo o a trabajar fuera. Y además que el Señor por medio de su palabra te entrega, Te va el diciendo. sistema el y la sistema. voluntad suya, porque Exacto. ¿qué podemos decir de buscar el reino de Dios? ¿Qué podemos decir referente a eso? Porque es una pregunta. Claro. La Biblia habla del reino de Dios, igual se puede ver más extenso, pero habla del reino de Dios como un lugar que es diferente al mundo. Muchas veces el Señor dice, el reino de Dios es igual a... Y ahí Claro. vienen las parábolas. Sí. Vienen las parábolas Igual a y tal, claro. dices igual a tal cosa y igual a una persona que se puso a hacer cuenta y dijo voy a arreglar las cuentas con esta persona, el reino de los cielos. Claro. Dice que algo así. Sí. Es como si tú te enfocas en el reino de los cielos, por ejemplo, el reino de los cielos te va a llevar a resolver tus problemas. Claro. No, lo Es mismo que- como, Sí. sí, pues te tienes que sentar y tienes que decir ya, estos son mis problemas, estas son mis dificultades, voy a tener que ir y afrontarlas y si tengo que pedir disculpas o tengo que hacer esto o lo otro, lo voy a hacer para estar tranquilo porque eso es lo correcto. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Estábamos hablando que el reino de Dios es semejante a, como dice la palabra. En otra ocasión lo podríamos ver más detenidamente. Claro, sí. Y Tenemos lo mucho hablamos por delante. a ese cambio que hay de, bueno, estamos sofocados por un sistema. Dice la palabra de Dios que el gentil a lo malo le dice bueno
y a lo bueno le dice malo. Claro. Ese es su sistema. Entonces, cuando nosotros vemos el reino de Dios y la justicia, por ejemplo, significa hacer lo correcto. Así Entonces, eso, cuando yo me enfrento a una situación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Claramente, si estoy obrando en la justicia de Dios, tengo que hacer siempre lo que es correcto. Sí. Que, Creo que igual, como les decía yo hace un rato, y siempre cuando te dicen busca el reino de Dios o el cambio es personal. O sea, cuando Dios te trata contigo una es parábola para alguien, es para que él cambie, pero internamente, no es para decir anda y cambia al de al lado. cambia tu casa. Tu cama para otro lado, arregla aquí, anda al templo, pinta, Claro. dona dinero. Bueno, cuando hace la parábola de la persona que le dice que done todo su dinero a los pobres, él no está haciéndolo para que él done todo su dinero a los pobres, sino que es para que cambie su forma de pensar, su forma de ser, de creer que por el dinero va a ganar el reino de Dios. No es por eso, sino que tiene que cambiar su forma de pensar, su forma de ser. Y siempre los cambios que nos pide la Biblia son para que nosotros cambiemos internamente. Claro. No exteriormente. De afuera, no una cosa de afuera. Entonces, siempre buscar el reino de Dios es algo interno, cambiar tú, buscar el orden en tu vida, buscar ser mejor persona en el sentido de que ser bondadoso, tranquilo, paciente. Y aparte que, hermano Jacob, nosotros tenemos un instructivo, porque muchas veces decimos, no sé qué hacer, no sé cómo actuar. Pero a nosotros nos dejó un instructivo muy grande, que es la palabra de Dios. Una vez se dice, no, aquí yo no sé cómo actuar, qué tengo que hacer, pero uno a la luz de la palabra sabe y entiende. Claro. Lo que pasa es que a veces también somos medio... Sí, somos bien porfiados para ser no, que bien, como que porfiados. Se nos muestra el camino, pero no... Como ahora mismo, pues, se nos enseña que no tenemos que tener tanto afán y tanta ansiedad en cuanto a lo que es el vestir, en cuanto a lo que voy a comer, lo que voy a beber. Y tampoco es tanto que si yo me afano en construir algo o que tengo que hacerlo ya porque yo soy partícipe de este cuerpo, entonces como soy partícipe de este cuerpo tengo que moverme y tengo que actuar. No, porque el Señor dice, mira, vamos a mi paso. Claro. No vamos al paso tuyo. La carreta no puede ir antes que los caballos. Exacto. Siempre hay que ir tranquilamente buscando y haciendo. Por eso la pregunta que le hice hace un momento es de qué es mejor, conseguir las cosas rápido o conseguir las cosas pero con tiempo. Para mí es con tiempo y con trabajo, porque siento que se pueden disfrutar más, porque vas disfrutando el camino al final. Y al final vas a llegar y vas a sentir lo mismo que si lo hubieses tenido el primer día, pero va a ser el camino recorrido lo que te va a llenar de orgullo. Y lo más importante también es que hay que entender que los tiempos que uno tiene no son los mismos tiempos que tiene el Señor para nosotros. Sí, claro, también hay que entender. Entonces esa parte también en nosotros igual nos produce afán y nos produce ansiedad. Pero en el creyente eso no debería ser así. Nosotros deberíamos tener paciencia. Nosotros deberíamos, como creyentes, tener un equilibrio y no deberíamos afanarlo en el sentido que ese esfuerzo extremo no tiene que estar tanto en las cosas seculares, sino más en las cosas que son del cielo. Por ejemplo, acá lo que estábamos hablando delante dice el tesoro escondido, dice. Además, el reino de los cielos, aquí está hablando del reino de Dios, reino de los cielos o reino de Dios es lo mismo. Lo que pasa es que en ese tiempo no se podía nombrar mucho a Dios Padre. Era muy poco que se nombraba. Entonces Mateo él habla del reino de los cielos. Si vamos a otro libro, habla del reino de Dios. Sí. Pero es lo mismo. Entonces dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello ve y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces ahí está hablando un símil de cómo es el reino de los cielos. Y entonces si uno se afana en el reino de los cielos en el sentido de que se esfuerza por él,
va a hallar un tesoro escondido y claramente va a querer comprar ese campo. Aquí el otro dice que esta persona fue y era un campo como desierto. Y él empezó a escarbar qué había en ese campo. Y encontró un tesoro, entonces lo volvió a enterrar porque ese campo no era de él. Pues. Si lo hubiese desenterrado era del dueño. Claro. Entonces él va y después va donde el dueño y le dice, véndeme el campo para quedarse con el tesoro. Ese era su afán. Y después dice la perla de gran precio, que dice también el reino de los cielos semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y como decía Jacob, que se pone al rico y se le dice, da todo tu dinero a los pobres y sígueme. Entonces el afán de tener esa perla preciosa, de tener el reino de los cielos, tiene que ser con todo. Ahí es donde tiene que ser con todo. Sí, lo que pasa es que eso es lo que estaba diciendo el Señor. Lo que veo ahí, aquí yo busca esto, dice. Yo la parábola busco, por ejemplo, cuando tú, no sé, debe ser una felicidad increíble encontrar un tesoro, encontrar el reino de Dios, donde sea, donde uno esté. Entonces, como que se despoja de todo y hay un cambio en él. Sí, hay un cambio en la persona para vender todas tus cosas por otra cosa. Sí, porque tú, algo preciado. Entiendes que eso de allá es mucho más valioso que lo que tienes acá. Claro. Pero sí, hay un cambio a nivel personal de la persona que vende todas sus cosas. Porque siempre uno tiene como sentimiento en las cosas o le pone amor. Le cuesta mucho. ¿Cómo voy a deshacerme de todo esto? Claro. Pero lo de allá tiene que ser muy bueno. Entonces, hay un cambio sí en la persona para dejar todas sus pertenencias para ir por el tesoro. Entonces, tiene mucha más riqueza ese tesoro. Claro, es mucho más valioso. Porque, por ejemplo, aquí dice, en los anteriores dice que hay dos parábolas más, que es la parábola de la levadura y de la semilla de mostaza. Y en las dos dice que el reino de los cielos también es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero después cuando creció era el árbol más grande. Y después la parábola, la de la levadura, dice que el reino de los cielos es semejante a una mujer que tomó 3 medidas de levadura, las puso en la harina y después esperó hasta que todo fuera leudado. Entonces ahí está hablando del crecimiento que tiene el reino. Claro. Es algo que tú te puedes afanar y puedes buscar con pasión y vas a saber que va a tener mucha mejor ganancia. Que eso va a crecer. Sí, mucha mejor ganancia que lo que tenía. Pero a eso, a lo que voy, es que cuando tú buscas el reino de Dios, para mí por lo menos, es ser tú, cambiar tú. A nivel espiritual, no te digo que vas a decir, yo soy el. Es tu riqueza. Yo hago todo esto, yo soy más bacán, soy genial y todo, no. Sino que a nivel espiritual cambia tu forma de ver las cosas. Por eso digo, no sé si por la edad o por algo, pero ya yo no quiero cosas que quería cuando era más joven. Porque siento que no tienen ningún leude, no crecen, no sirven de nada. Hay otras cosas que sí sirven mucho más, como ser ordenado. Antes era muy desordenado, tener, no sé, una estructura para el trabajo, ser más ordenado con mis finanzas, cuidar a mi mamá, darle lo que se merece. Son cosas que al final después van creciendo, pero dentro de mí. A eso voy, porque yo me siento mucho más orgulloso y me siento mucho mejor y más feliz. Empezaste a valorar las cosas que como dice aquí la palabra, te van creciendo. Y me siento las otras cosas no crecían porque... Como decía la misma palabra que estábamos leyendo del afán, cada día traía su propio afán, te afanaba en eso, disfrutaba en eso, pero después al otro día te diste cuenta que ese afán era un mal para tu vida. Claro, porque... Te fue causando males, y después hallaste en la palabra del Señor o en Cristo que esas cosas te cambiaban y te llevaban a un crecimiento. Sí. Empezaste a darte cuenta que todo era ya diferente. En cuanto, si uno ya no te pido cree en Dios.
lee la Biblia y anda anotando los versículos y Sí, las po. partes que Como son de vida. que la son de tomen vida. como consejero Claro, igual, que son, pues, que son con de vida consejos, y te pues. vas a dar cuenta que te cambia, pero la vida Sí. por Y los todos lados. proverbios son grandes, Sí, porque- grandes Por todos lados. consejos Porque que hay, po. Muy buenos el consejos. mundo de los gentiles busca consejero, Claro. alguien en quien Sí, confiar si quieres un y coach, cosas un así. coach motivacional, ahí, lee la Biblia. Sí, po. lee- Aquí Si está. quieres un consejero, Sí. un fiel consejero o alguien que te pueda guardar tus secretos y todo eso y te pueda hablar, claramente la palabra de Dios siempre es la más confiable. Así Y es. aparte lo que te que invita a tiene descansar. todo. El Señor te invita a descansar. te Porque invita, eso fue sí, lo que también transmitió Y nuestra con- vida. Claro. Que el Señor nos vino, Sí, po. nos vino a calmar la tempestad. Él vino a ayudarnos, Él, por medio de su palabra, Él vino a hacernos descansar. Él Sí. siempre nos invitó y en esta palabra que hemos desglosado aquí, Ujú. nosotros tres, hemos descubierto que yo pienso que todos los que están ahí en la transmisión, que van a ver este podcast, se van a dar cuenta, mira, este párrafo de la palabra es para ti y es para nosotros. Claro. Porque en realidad, como decía mi hermano Jaco, como explicaba mi hermano Danilo, hay muchas formas, hay una forma muy especial de conocer al Señor y sus consejos maravillosos y solamente los puedes encontrar en la palabra. Y hay veces que si tú te detienes y buscas y necesitas, el Señor aquí en su palabra te va a entregar lo que necesitas. Y Así aparte es descansar en Él, Sí. compenetrarte con Él y decirle, porque a veces tú no puedes, porque claramente tú tienes que hacerte un examen y tienes que tratar de cambiar tus cosas, pero mira, aquí también hay un ejemplo que yo no puedo dejar de no preocuparme, pero ayúdame tú, Señor, porque Claro. realmente está el consejo acá, pero a muchas personas les cuesta descansar en el Señor. Sí. ¿Y eso por qué se debe? Porque tenemos autosuficiencia, a veces se nos enseña que esforzándonos mucho, podemos adquirir muchas cosas y buscando el reino de Dios de una manera así, no, que tú tienes que hacer esto, Sí. para buscar el reino de Dios, tú tienes que dar esto, poner tu vida así, Claro. vivir así, mira, tú tienes que decirme todo lo que vas a hacer, decírmelo a mí, Claro. porque esa es la manera de agradar a Dios, de cambiar tu vida. No, pues y aquí el Señor dice, no, pues, descansa, párate un poquito y mira cómo yo te presento realmente cómo es una vida que agrada, que le agrada. Claro, que le agrada a Dios. O sea, Claro. Si queremos vivir una vida que le agrada a Dios, miremos a Jesús. Claro. Es fácil. Si queremos tener consejos de cómo manejar nuestro dinero, miremos el Antiguo Testamento que hay un montón. Si lo que quieren, no sé, ser charlas motivacionales, seguramente en la Biblia van a aparecer un montón de versículos. Mira, por lo menos para mí, cuando hablan de David o del rey Salomón, a mí son espectaculares. El versículo que hoy día leyeron Andrés, que Andrés está allá, le tocó ahí estar metido en el computador. Él leyó el tema de David cuando dice que aunque pase por valle de sombra, no temeré mal alguno porque el Señor está conmigo. Ese versículo es para explotarte la cabeza cuando estás mal o cuando estás triste. Y te dio el enfoque también, porque Sí. te dio la causa de a qué se refería el contexto de la palabra. Claro, ¿por qué él hablaba de eso? Claro. ¿Por qué? Porque había un valle entre dos cerros en el que seguramente se escondían ladrones, habían fieras, había un montón de peligros. Y era un lugar pedregoso. Un lugar pedregoso, con muchas cumbres, con altos y bajos, y tenía que ir a pastorear. Entonces seguramente era muy peligroso ese lugar, y él no tenía miedo porque el Señor iba con él. Entonces Claro. es un versículo que pudo haberlo escrito hace miles de años atrás, pero aún así cuando tú estás triste en tu corazón, cuando tienes alguna pena o cuando estás pasando por algo doloroso y que te sientes que no vas a poder, ese versículo te da vida, Sí, te da fuerza en el corazón para decir, Dios está conmigo, no le tengo que tener miedo a nadie ni a nada, porque Dios es mi Claro. Salvador. Dice también la palabra que no le tema al que puede dañar el cuerpo, Sí, sino al que puede echar tu alma el alma. en- Sí, ¿a dónde? Al infierno. al infierno. Entonces Ahí está hablando nosotros, del mismo. Dios es quien echa el alma al infierno. entonces por eso, hermano, el que daña el cuerpo, por ejemplo, es Satanás y sus huestes que y nosotros podemos sufrir intentan muchas destruir y dañar. Claro, Pero ellos solamente te van a dañar superficialmente porque el interior, el alma, esa
depende de Dios. Amén. La Entonces, salvación es del por ejemplo, Señor. Sí. aquí, por ejemplo, lo que leímos es el Evangelio de Mateo. Y yo quería hablar de la palabra evangelio, que significa las buenas nuevas de salvación. Entonces, por ejemplo, aquí una persona que vive en ansiedad y en afán secular del mundo está llevando su vida a la destrucción. Pero cuando viene al Evangelio, que es la buena nueva de salvación, y lo escucha así como lo está escuchando ahora, separa los caminos y dice, ya, aquí esto es una nueva esperanza, porque si nosotros tenemos que decir qué es lo que nosotros hallamos en la palabra de Dios y hallamos en Cristo, es la salvación de nuestra alma. Así es. Y la esperanza también que Él nos da, que es la vida eterna. Por eso Así dice Él que es más grande la vida que el alimento. Claramente aquí en la tierra nos podemos alimentar con las mejores cosas. Veía unos videos que comen unas pizzas de oro. Sí. Unos Chocolates videos de oro, sí. Claro, mis hijos que seguro. comían una pizza, unos chicos de $70,000, creo Claro. que valía. Sí. Una pizza de $70,000 y podría ser, Con láminas de genial, oro ¿qué, arriba. qué voy a comer? Pero aquí el Señor dice que la vida es mucho mejor. ¿Por qué la vida? Porque la palabra de Dios lo que ofrece es una vida eterna. Así es. El mundo ofrece una muerte eterna. Después aquí más adelante habla de la puerta estrecha, que dice que la puerta es grande y espaciosa para la perdición, pero la puerta del Señor es estrecha, es chiquitita, porque ¿quién quiere escuchar los consejos del Señor en estos días? Dice que el mundo vive sus afanes, su vuelta, pero nadie se detiene y dice, a ver, ¿qué me dice esta palabra? Y bueno, no tienes que tener lo que te puedo decir es que no mire al hombre, no mire a estos pseudo evangélicos que andan por ahí, o esos pastores que te exigen, o esto y lo otro, sino que mira la palabra de Dios, po. Mira la palabra y ahí tú vas a encontrar la vida y la salud. Por eso dice que es mayor la vida y el cuerpo. La salud y la vida eterna que te ofrece solamente el Evangelio. El Evangelio te va a dar ese equilibrio que necesitas, po. Y si enfocas tu mirada en el, ¿cómo se llama? En el reino de Dios y en su justicia, el reino de Dios que es un tesoro preciado debería ser para nosotros, y también esa cosa que va creciendo, que empieza como una semilla de mostaza chiquitita, Claro. pero después un árbol gigante que plantaste y Tiene que una haber vida que va a ser para siempre. Cuando ustedes empezaron a ir a la iglesia y empezaron ya no sé, tuvieron ese bautismo en el Espíritu Santo, como hablábamos hoy día en la tarde, Nuevo nacimiento. el nuevo nacimiento. No sé, pues, al principio me imagino que tiene que haber sido una pepita, Sí, po. algo pequeño. Sí, pues, si tiene hablamos que ir de nuevo creciendo. nacimiento es un bebé. Y ese es un tesoro. Po. Sí, Es un tesoro. ¿Y qué darías tú por obtener tu nuevo nacimiento? ¿Venderías todo lo que tienes sí, Por nacer de nuevo. porque ese es un gran tesoro? Sí, po. Es un gran tesoro que también... En estos tiempos, por ejemplo, nadie te está, ningún pastor ni hermano te está diciendo, oye, pídele al Señor nacer de nuevo. Claro. Decía un teólogo que eso es lo menos que te preguntan dentro de la iglesia. Sí. Nadie te está diciendo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Sino que te están preguntando qué puedo hacer para tener más dinero, para Claro. hacer esto, para hacer lo otro, pero nadie se está preocupando por el cambio de tu alma, Sí. Sí. el cambio interior que dice Jacob que tiene que producirse en ti. Es muy necesario. Ese cambio es muy necesario. La búsqueda del Sí, reino po. de Dios, eso. Yo, personalmente, como para concluir, Sí. la búsqueda para mí... Eso yo te siempre- aliviar de todas tus cosas. Siempre lo dejo el punto ahí de que yo no sé, lo veo desde fuera. Lo veo un poquito afuera de la iglesia, pero por lo menos para mí siempre buscar el reino de Dios tiene que ver con un cambio personal, un cambio espiritual, un orden, poner un orden, porque Dios te ordena la vida. Te ordena la vida y cuando te ordena la vida ya... Ya no hay vuelta atrás. No, porque te das cuenta de lo miserable que era, de lo perdido que andaba. Todo, po. Todos nos damos cuenta de eso. El hermano Jacob, ¿cómo le digo? Está, po. Él siempre dice que lo ve desde afuera porque hay una cultura, hay una cultura cristiana
que te hace como que el que está dentro es por lo menos santo. Claro. Y el que está afuera sabe su yayita, su Claro. pecado. Pero es porque es más por la cultura. Es más por la cultura lo Claro. que suceden esas cosas que Sí, tú po. de repente no te sientes parte porque es más como te la enseñó la cultura. Sí, pero Porque la Cristiana. cultura te enseña que tienes que tener una vestimenta, que tienes Sí, que claro. por lo menos decirle Lo que- no a las lo cosas. que hablaba la otra Y- vez fue en el y- podcast de sí, ustedes po. con la Nara, ¿no? Y aquí en la palabra de Dios, ¿dónde están las prohibiciones? Po? Claro. Aquí, Claro, sí, aquí no. por ejemplo, no hay, no hay yo siempre digo prohibiciones. en la casa, a ver, dígame, ¿dónde, Sí, dice ¿dónde que están no tengo que tomar? las prohibiciones? ¿Dónde dice que está prohibido? Porque la hacer- ley fue entregada, por ejemplo, en la antigüedad. Pero, Y lo que yo le conversaba a mi suegra para decir que hubieron dos acontecimientos que le decía a ella que donde se oscureció el cielo, Sí. que fue cuando Jesucristo murió y el otro fue cuando se entregó la ley. Dos acontecimientos que no quería Dios, po. Sí. Por ejemplo, el padre no quería pasar por la muerte de su hijo, Porque como que ni no quería menos, verlo. ni menos ponerle bueno, ¿qué padre quiere ponerle ley a su hijo? Sí. ¿Qué padre quiere decirle a su hijo, sabes qué? No haga esto, no salga acá, no salga allá? ¿Quién quiere hacer eso? Ninguno, Claro, ningún o padre. castigarlos por O desordenados. castigarlos. Claro. Dios nunca quiso eso. Pero lo tuvo que poner para que ellos pudiesen andar en esos estatutos. Sí. ¿Y qué pasó? No anduvieron. Y tuvo que entregar a Jesucristo, que también fue algo triste para él, para la redención de nuestras vidas. Entonces, por las muchas leyes que a nosotros los pongan, nunca vamos a poder, ni siquiera, como dice aquí, añadir un codo a nuestra estatura, porque podemos hacer muchas cosas. Claro. Aquí dice, te afanas mucho en esto, que busca la santidad, busca esto, busca lo otro, y te afanas en eso y a las finales no lograste nada. No, pues tienes que Y descansar del perdiste Señor. el tiempo. Entonces, mejor ve y dice, y anda donde el Señor y dile, ¿cuál es el reino de Dios? Sí. ¿Y cuál es la justicia, Sí. Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora en adelante? Sí, bueno, Y hacer lo correcto. en opción a eso, mira, mi afán antes, no sé, pues vestirme bien, Sí, pues. tener estas cosas, pero ahora la verdad es que me he dado cuenta que me gusta estar tranquilo, me gusta Sí, pues. tener la vida ordenada y es agradable tener ese cambio de vida, ese cambio digamos, de cambio de afanes, pero Sí, pues. pero es que no me afana la vida que tengo ahora, no me afana, no me preocupa, no me da ansiedad, no ando con ese temor de perder algo, porque cada vez que viene eso, yo digo, bueno, Dios me va a ayudar, así que Amén. Po. Sí, esa es la ¿cuál es el convicción de, problema que venga? esa es la Eso convicción de es un cuando, creyente. por ejemplo, se dice que cuando uno ve que hay un cambio en nuestro interior es cuando empezamos a tener esa lucha espiritual. Sí, De repente puede que fallemos en alguna cosa, pero tenemos después esa lucha que nos dice, mira, fallaste, hiciste esto. Pero hay personas que de repente fallan y no tienen ningún remordimiento. sí. Y en ellos podemos decir que ahí no hay ninguna obra del Espíritu Santo. Y que Ni ningún deseo del reino de Dios. a veces son fallas en las que, como tú hablabas recién, fueron impuestas por la Sí, cultura. po. Es la cultura la que cultura, nosotros oye, tenemos mira, que eso es pecado. que tienes que ser poco menos santo y ojalá no te juntes Eso- con nadie. eso no, pero no para- por eso yo te No, pues no iba a es que decir seamos- por ejemplo, a mí ayer unos amigos me invitaron a beber Mm. y yo iba a ir, pero no sé, en un momento como Tuviste esa lucha tuve, interna. ni siquiera la lucha, sino No. que dije, ¿sabes qué? Mejor me voy a ir para la casa. Ah. Mejor no voy a ir. Y me fui para la casa y compartí con mi mamá y me sentí mucho más lleno. Sí, O sea, me sentí como dije en mi cabeza, dije, mira, siempre he estado entre estas dos decisiones, entre irme para la casa o ir a beber con mis amigos. Hoy quiero tomar la decisión de irme para la casa. A ver qué tal. Porque la otra decisión ya sé lo que va a pasar. Sí, Entonces, ya no. tomé la otra decisión y me hizo sentir bien. Mm. Entonces, yo digo que si se me está ordenando la vida y algo está pasando en mi cabeza y dentro de mí, y ni siquiera ha sido forzado, sino que ha sido porque Es que eso ha sido es así, ha sido al es tiempo, así digamos. el Señor es Espíritu así. de Dios El que va Espíritu haciendo Santo la es obra. así. Ha sido al tiempo y me estoy sintiendo muy cómodo, me gusta. Y Sí, porque yo no lo- digo que no tengo problemas, pero Aquí lo que No tenemos problema. la palabra de Dios aquí la palabra a ti te confronta, po. Cuando Claro. te habla de la ansiedad, te está confrontando y te está diciendo dónde está puesta tu mirada, está ansioso, sí, está haciendo eso. Y eso cuando la palabra de Dios te confronta,
ahí donde tú empiezas a tener ese cambio. Po. Y empiezas a decir, ya, mira, voy a estar más tranquilo. Yo como padre muchas veces tengo afán y tengo ansiedad. Necesito dinero muchas veces para pagar, para comprar cosas. Siempre salen materiales, esto y lo otro. Pero siempre trato de estar trato de estar, como dice la palabra, con tranquilidad, sabiendo que se van a dar las cosas. Que se van a solucionar de alguna manera. Bueno, siempre he tratado... Siempre el Señor sí, pues siempre yo he tenido esa lucha siempre desde que empecé a trabajar. Siempre he estado como arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Eso es lo que pasa por ser independiente. Y como de repente trato de... Voy a un trabajo y por ser buena persona de repente pierdo hasta mi puesto de trabajo por enseñarle a otro. Y después digo, ya no lo voy a enseñar a nadie más, pero después igual termino enseñándole. Porque eso está en mi gen, pero... Ha sido así la vida y yo podría decir, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esto otro? Pero Dios siempre me dice, no, yo confío de que, bueno, si no es en esta vida, la vida del Señor va a ser mucho más grande y eterna que lo que pudimos lograr en esta vida. Bueno, igual... Pero todo eso se da y cada uno tenemos sus luchas personales cuando tratamos el tema del afán y la ansiedad. Tenemos nuestras luchas y decimos cómo debo vivir estas cosas. Hay un montón de cosas que podemos ver. Y lo que podemos decir como conclusiones y a los oyentes que tengan más equilibrio, podríamos decir. Que se separen en los caminos y digan ya, ¿cómo vamos a llevar estas cosas? Y empiecen a... ¿Qué es lo que más me conviene? Sí, pues, empiecen a, ¿cómo se llama? A planificar, porque las planificaciones nunca son malas. No. Pero que se hagan esa pregunta, ¿qué es lo que más me conviene? Sí, pues. Pero pensando en qué es lo que más me conviene a largo plazo. Sí, a largo plazo. Por eso planificar. Sí, pues, si te hacen elegir entre un dulce y un brócoli o algo que sea un vegetal, casi siempre van a elegir el dulce porque te produce placer inmediato. Sí. Pero el vegetal te va a dar salud. Una salud a futuro. Entonces, siempre piensen en eso. Cuando vayan a elegir entre una cosa u otra, qué es lo que más me conviene, pero a futuro. Qué es lo que me va a dar más felicidad, pero al futuro. Vivir las cosas no tan... Eso es todo lo que tengo porque que decir. el afán y la ansiedad son puntos extremos. Puedes esforzarte en las cosas, pero no el esfuerzo primordial. Sí. Es como cuando hablamos de equilibrio, decimos que hay tiempo para todo, como dice la palabra de Dios. Pues tiempo para trabajar, tiempo para llorar, para de repente estar en el luto, para de repente esto y lo otro. A mí me pasaba mucho, particularmente ahora en el cristianismo, cuando iba a un trabajo, yo decía yo trabajo a trato. Entonces decía, si me hago tantos muebles, voy a ganar tanto. Y iba predeterminado a hacer una cantidad de muebles. Hoy día sí, ¿qué le pongo? Y de repente nos faltaba que me quedaba en el almuerzo conversando con un compañero de la palabra del Señor. Y ya perdí una hora que era un mueble y algo, ya no me gané lo que me quería ganar. Pero ganaste otra cosa. Y después decía, chuta, siempre me pasa lo mismo, ya no importa. Pero en conclusión. Pero eso, porque uno tiene que poner ese equilibrio. Hay que hacer los podcasts más largos, por eso. Bueno, no podemos. Siempre, 3 o 4 horas. Damos gracias a los hermanos aquí que igual se quedó claro el tema y estamos muy contentos de la conclusión. Sí, pues se pueden analizar muchas cosas más. Cada uno también puede tomar la Biblia, leerla detenidamente. Por ejemplo, el estudio de la palabra, ustedes pueden estudiar palabra por palabra. Sí, pues. ¿Qué significa por lo menos por tanto? ¿Qué significa afán? ¿Qué significa comer? ¿O qué significa recoger o cosas así? Bueno, cada significado y van sacando sus lo podemos invitar también a la semana pasada la hermana Nara predicó sobre el afán y la ansiedad. Y esta semana el hermano Andrés predicó también sobre el refugio en el Señor. Los 8 atributos de Dios para
para que te alientes, aferrarse a él. para que te aferres a él y confíes en él. Así que bueno, eso es el interés de la Iglesia Bíblica Independiente y del podcast en sí, que podamos ver a la luz de la palabra los temas y podamos compartirlo en unidad y siempre que gane el mejor. No somos los grandes eso. grandes teólogos, como decimos, pero tratamos de ir viendo punto por punto. Claro, tratar de sí, hacerlo mejor porque cada así día. es lo mejor que... Y sanamente Y también. tener una conversación amena. Sí, igual. po. O sea, Sí, sí, está bien, tenemos que tener las cosas claras en la Biblia Sí, y po. lo que no es bíblico no lo es. ¿No? Y para eso tenemos aquí a veces a Andrés y está Danilo, que nuestro desconocimiento Sí. con Solán nos podemos cometer un error. claro. Y la idea es que ellos nos corrijan. No, eso no sabe la Y Biblia. es por eso que ustedes tienen que estudiar. Entonces, la idea, para terminar, la idea del podcast que tenga una conversación amena, como si tuviera una conversación en el living de su casa. Nos faltó el Con café. alguien. Amén. Claro, para la otra vamos a poner una galletita o un cafecito, porque la idea es que sea ameno y que sean temas que son de interés. Cada de día interés vamos a ir popular. aprendiendo porque De estamos interés. aquí tiesos. Estamos No, pero ya hemos perdido ya la Sí, se perdió un poco ya. Ya, el entonces miedo, ya ¿no? estamos listos ya, así que bueno, gracias hermano Danilo, gracias hermano Jaco, gracias a mí también. Gracias. Hermana Sole. Y lo importante, pues, véanos, síganos y si quiere suscríbase a la campanita y siga apoyando esta obra tan maravillosa de la Iglesia Así Bíblica Independiente. Bendito Hermano Padre. Danilo. ¿Despedirme? para no alargar más. Sí. Porque ahora No, podríamos pasar al... darle las gracias a la gente que nos está viendo, que nos está mandando mensajes, que está interesada también en el tema. Y como siempre les digo, Manden sus preguntas, pues, claro, manden preguntas. se y suscriben denos o no se tarea. suscriben, la verdad Bueno, da un poco tengo igual. Lo tarea. importante es que vean el video, que lo vean, que mediten, que lo piensen, que lean Sí. la Biblia, lo más importante. Sí, pues Y eso es lo dejen mejor. sus preguntas. Eso. Y lo más Sí. importante es que si tienen alguna duda o refutar algo, escríbanos Sí. y podemos llegar a un acuerdo, podemos conversar a la luz de la palabra. Puede venir acá. Y puede venir también Está acá invitado totalmente. aquí al programa porque aquí no se le cierra la puerta a nadie. No, todo abierto. Todos invitados. Entre Así más que opinión, muchas mucho gracias mejor. por estar con nosotros. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa. Chao. Saludos. EB Podcast.